Lunes 30 de mayo del 2022. Muy buenos días. Soy Lizeth Guzmán y sean bienvenidos a una nueva edición de JNE Noticias. A continuación veamos nuestros titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones aseguró que no es posible modificar los plazos del cronograma electoral. Proética señaló que reabrir la inscripción de candidatos va en contra de cualquier democracia. Y el Jurado Nacional de Elecciones señala que realizar internas complementarias es materialmente imposible. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, envió un oficio a la presidenta del Congreso en donde señala que ni jurídica ni materialmente es posible modificar los plazos del cronograma electoral establecido para las elecciones regionales y municipales de este año. Tras la publicación de la Ley 31481, que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos y la realización de las elecciones internas complementarias, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que no es posible modificar los plazos del cronograma comicial para las elecciones regionales y municipales 2022. Señala además que desde el punto de vista técnico-legal, las elecciones internas ya se han realizado de manera regular y satisfactoria, constituyendo una etapa que ya precluyó, por lo que materialmente resulta imposible recibir candidaturas. Asimismo, refiere en el oficio que los resultados de las internas del 15 y 22 de mayo son de obligatorio cumplimiento, dado que este proceso no se ha dejado sin efecto ni existe un marco legal que permita hacerlo. Salas Arenas también expresa que quienes resulten ganadores deben ser reconocidos y no pueden ser despojados de la condición de electos. En este sentido, desconocer los resultados constituiría una grave vulneración de los derechos de participación política y de igualdad. Respecto a las elecciones internas complementarias, no existe regulación alguna en la normativa electoral, ni tampoco se establecen los elementos mínimos de su configuración, ni el plazo suficiente para su ejecución. El director ejecutivo de Proética, Samuel Rota Castilla, declaró que es preocupante la decisión del Congreso de reabrir la inscripción de candidatos a las elecciones 2022, pues va en contra de un principio fundamental de cualquier democracia. La decisión del Congreso va en contra de un principio fundamental de cualquier democracia, que es la intangibilidad del proceso electoral. Es decir, que cuando un proceso electoral empieza, no se le puede estar cambiando sus reglas. Estas fueron las palabras del director ejecutivo de Proética, Samuel Rota. Si el proceso electoral, una vez que empieza, no pueden estarse manoseando, manipulando, cambiando las reglas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo esta ley que se ha aprobado en el Congreso y que no ha sido observada por el Ejecutivo, ¿no? Y que por lo tanto está pues ya, se supone vigente, pero ahí viene pues la respuesta de los organismos electorales que dicen: no es solamente una cuestión de principio de intangibilidad, sino es una cuestión de que en la práctica no se puede. Indicó además que los propios representantes políticos están poniendo en manifiesto un preocupante desconocimiento del proceso electoral, pues las reglas estaban instauradas desde hace meses. Estas reglas eran meses antes, desde meses atrás, ¿ya? Entonces no pueden decir que no ha habido suficientes oportunidades, que no ha habido, ¿no? No pueden decir eso, no pueden aludir eso, porque las reglas ya se conocían. Es así que apoyó la posición de los organismos electorales de defender la intangibilidad del proceso electoral,
al igual que la Defensoría del Pueblo. Agregó que lo que podemos vivir los próximos meses es la incertidumbre que puede afectar al propio proceso electoral. En el siguiente informe, el JN explica por qué es imposible realizar unas elecciones internas complementarias en el contexto de las elecciones subnacionales. El Jurado Nacional de Elecciones explica por qué es importante aplicar la ley que dispone la realización de elecciones internas complementarias. Las fechas para el registro de información en el sistema de declaraciones internas ya precluyeron, no se puede habilitar un plazo adicional porque recordemos que el 5 de abril ya se emitió otra ley, la 31437, que también disponía en aquel momento se prorrogue esta fecha y efectivamente el Pleno emitió una resolución porque en aquel momento era viable aún incluir en el cronograma de elecciones internas esta modificación con el fin también de fomentar y no perjudicar el derecho de participación política. Recordemos que la fecha límite se movió del 9 de abril al 11 de abril. No obstante, esta última ley emitida en este momento apórtase cumplir un hito importante, que es la fecha límite para presentar candidaturas ya definidas, es materialmente imposible de cumplir en principio, porque los hitos en el cronograma de elecciones internas son fijados de acuerdo con un conjunto de acciones que prevén los organismos del sistema electoral. Sánchez explicó que aplicarla significaría vulnerar el principio de igualdad en la participación política. A nivel nacional tenemos más de 100.000 candidatos que se han inscrito oportunamente en el sistema de declaraciones internas. Hay muchas cientos de agrupaciones políticas que han previsto cumplir el registro de sus candidatos en el plazo, incluso con la prórroga que el sistema electoral concedió en su momento. Entonces, en este momento, volver a reabrir y beneficiar a quienes no pudieron, por diversas circunstancias, cumplir en su momento esta disposición, sí vulnera abiertamente el derecho de igualdad para aquellos candidatos que oportunamente lo previeron y cumplieron con las disposiciones legales y normativas establecidas por el Congreso y después por el Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, se recuerda que existen otros principios como la intangibilidad de la norma en periodo electoral y el de preclusión de los plazos. Los ataques a las instituciones electorales significan un retroceso a la democracia. Así lo señalaron en el lanzamiento de la Cumbre Democracia Electoral, organizada por el Instituto Nacional Electoral de México. Durante el lanzamiento de la Cumbre de Democracia Electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral de México, distintas instituciones expresaron su solidaridad a las entidades electorales de la región de Latinoamérica y resaltaron que los ataques sistemáticos a órganos electorales son un retroceso a la democracia. Y el foro de hoy trata sobre una realidad, digamos, desafortunada. El retroceso democrático y los ataques sistemáticos a los órganos electorales. Esto ocurre en muchos países del mundo, todos estamos conscientes de ello y desafortunadamente el INE también ha sido sujeto de lo que yo llamaría presiones políticas injustas. Asimismo, Luis Almagro en su intervención señaló la tarea que aún se tiene por delante para fortalecer a las entidades electorales. La tarea que tenemos por delante es continuar fortaleciendo nuestras instituciones electorales. Apoyar en sus capacidades técnicas y defender su autonomía es esencial para la democracia. Los procesos electorales, sin excepción alguna, deben conducirse en un ambiente libre de presiones directas o indirectas sobre las autoridades responsables de organizarlos y juzgarlos. El espacio generará un diálogo en favor de la democracia en la región debido a los últimos acontecimientos de desinformación y poca credibilidad a la labor de las autoridades electorales reflejados en distintos países. Esa misma se realizará de junio a agosto. En los últimos años hemos visto esfuerzos por empañar procesos electorales a través de campañas de desinformación, ataques dirigidos a las autoridades electorales, acusaciones infundadas de todo tipo. Estas estrategias son preocupantes, puesto que diluyen la confianza de la ciudadanía en los sistemas electorales y en la legitimidad de los procesos electorales.
La Cumbre de la Democracia Electoral se convoca con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos, problemas, fortalezas y áreas de oportunidad que enfrentan los regímenes democráticos en la actualidad. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, se reunió con el embajador de la OEA, Miguel Ángel Trinidad. El objetivo del encuentro es brindar información de manera transparente sobre el proceso de elección de autoridades subnacionales. El magistrado Salas Arenas expresó la crucial importancia de proteger la legitimidad y el ejercicio autónomo de las competencias del organismo que preside. Asimismo, destacó la obligación del Estado de garantizar y proteger los derechos de los miembros del sistema electoral. Recordó que en base a los principios de la Carta Democrática Interamericana es necesario atender las solicitudes señaladas para asegurar un libre proceso electoral y el fortalecimiento democrático. Con la finalidad de asegurar legalmente el proceso de elecciones regionales y municipales 2022, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, tomó juramento al nuevo presidente del Jurado Electoral Especial de Tarma. Es importante mencionar que en este proceso eleccionario se implementarán a nivel nacional un total de 93 órganos especializados en materia electoral, los cuales ejercerán justicia comicial en primera instancia. Señor doctor don César Augusto Proaño Cueva, ¿jura usted por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de presidente titular del Jurado Electoral Especial de Tarma, para el cual ha sido usted elegido por sus pares? Sí, juro. Si así usted lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, os lo demanden. Más de 3 millones de electores hábiles tienen el DNI vencido. RNIEC recuerda que hasta el 30 de junio se amplió la vigencia de dichos documentos para que sean renovados. 3.700.000 electores hábiles para votar este 2 de octubre tienen su DNI vencido. Así lo informó el RNIEC, invocando que los ciudadanos que participarán de los comicios regionales y municipales actualicen sus documentos. Según el padrón electoral de este local, 1.929.964 corresponden a hombres, mientras que 1.769.024 son mujeres. Sobre el lugar precisan que la mayor cantidad de votantes que no han renovado su DNI se encuentra en Lima, siendo 1.248.002 ciudadanos, en tanto que la menor población electoral que porta el DNI vencido está en Moquegua, con 16.893 ciudadanos. Es necesario recordar que el padrón electoral para estas elecciones suman un total de 24.760.062 ciudadanos aptos para elegir a sus autoridades regionales y municipales. El RNIEC reitera a la ciudadanía que los DNI caducos o que estén por caducar tendrán vigencia solo hasta el 30 de junio de este año, ello con la finalidad de que los ciudadanos renueven de manera progresiva sus documentos en las distintas sedes registrales, incentivando siempre que opten por el DNI electrónico. Finalmente, recuerda a la ciudadanía que pueden realizar sus trámites virtuales a través de la página web institucional www.reniec.gov.pe o por la app DNI Biofacial, y posteriormente acudir a las sedes en forma presencial para evitar aglomeraciones debido al marco de la pandemia que aún vive el país. La Escuela Electoral del JNE capacitó a personeros de las organizaciones políticas sobre el registro de hojas de vida de candidatos en el sistema Declara. Esta información es fundamental para que puedan participar de las elecciones de octubre. El JNE inició los talleres de capacitación dirigidos a las organizaciones políticas de todo el país sobre el uso del sistema informático Declara en el marco de los comicios subnacionales. En esta plataforma se orienta a los personeros de las agrupaciones políticas cómo deben registrar sus listas de candidatos y también cómo deben presentar las hojas de vida de cada uno de ellos. La hoja de vida es un
es un paso que es obligatorio para poder presentar la lista de candidatos. Tienen que registrar las hojas de vida del 100% de sus candidatos, porque si no, no van a poder hacer la confirmación acá en el Declara y tampoco presentarla en mesa de partes electrónica. Entonces este es un paso que sí o sí tienen que cumplir. La declaración de hoja de vida de los candidatos comprende información básica como domicilio, experiencia laboral, profesión, trayectoria partidaria, asimismo la declaración de demandas o sentencias, según explicó la especialista. Todos estos documentos que nosotros ya hemos completado y generado en el sistema o adjuntado van a la bandeja de firmado. Esta bandeja de firmado solamente va a tener acceso el personero solicitante. El personero solicitante es aquel que va a presentar la lista ya en el sistema de mesa de partes electrónica del SIGE. Esta fue una de las charlas informativas que viene brindando la Escuela Electoral del JNE con el fin de que los personeros acreditados ante el registro de organizaciones políticas completen la información requerida en el sistema Declara. Las capacitaciones sobre hojas de vida, conformación de listas y planes de gobierno se impartirán hasta el 6 de junio. El JNE implementa en Piura Plan Nacional de Educación y Formación Cívica al 2024 para promover una ciudadanía participativa y democrática. Se contemplan diversas actividades hasta el 18 de junio próximo. Veamos. El JNE puso en marcha en el departamento de Piura el Plan Nacional de Educación y Formación Cívica al 2024, cuyo objetivo es promover una ciudadanía participativa y democrática a través de programas de educación cívica dirigidos a las organizaciones políticas y sociales. A través de la encuesta de ciudadanía del Bicentenario, la entidad recabó información relacionada con las necesidades e intereses de la población. El resultado evidenció alta desconfianza hacia las instituciones políticas, incluyendo las electorales, poco interés en la política nacional, baja participación en organizaciones sociales y políticas. Ante este panorama, la entidad electoral traza estrategias. Así, hasta el 18 de junio desarrollará una serie de actividades de capacitación a grupos específicos que conformen organizaciones políticas y de la sociedad civil. Del mismo modo, el 6 de junio se realizarán talleres presenciales dirigidos a las organizaciones políticas con temática relacionada al periodo electoral. El 8 de junio, el Museo Electoral y de la Democracia también presentará una exposición itinerante en la Universidad de Piura. Los días 11 y 12 de junio, el programa Igualdad Política realizará talleres presenciales en las ciudades de Morropón y Tambo Grande. Por su parte, el programa Jóvenes desarrollará talleres programados para el 17 y 18 de junio. Estas intervenciones educativas se realizarán durante todo el 2022 en la región Piura y se llevarán a cabo en modalidad presencial y virtual. La Oficina Nacional de Procesos Electorales nombró a 93 ciudadanos como jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales para las elecciones regionales y municipales 2022. Son 93 los ciudadanos que nombró la OMPE como jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales para estos próximos comicios del 2 de octubre, según la resolución número 2085. Las ODP son los órganos descentralizados y de carácter temporal que se conforman para cada proceso electoral, a fin de dirigir, coordinar y ejecutar las actividades electorales de una determinada elección. Entre sus funciones figuran el sorteo, publicación y entrega de credenciales a los miembros de mesa, los trámites de excusa y justificaciones y capacitación de los actores electorales. Asimismo, determina la ubicación de los locales de votación y distribuye las mesas de sufragio en su jurisdicción y el material electoral en todos los locales de votación. Es momento de una pausa aquí en JN Noticias.
Los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández disputarán la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia. En la siguiente nota les contamos los detalles. Colombia tendrá segunda vuelta el próximo 19 de junio. Los candidatos elegidos por los colombianos para disputar la presidencia son el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández, tras una campaña que ha estado marcada por la polaridad y la tensión electoral. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar. El preconteo al 99.9% de las mesas informadas otorgó el 40% de votos a Petro. Mientras tanto, Hernández logró un 28% de adherencias, seguido del candidato Federico Gutiérrez, quien consiguió un 24%. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, la jornada del domingo tuvo una baja participación electoral en comparación con la primera vuelta presidencial de hace 4 años. Hubo una participación del 55% de los colombianos aptos para votar, frente a un 45% que se abstuvo de sufragar. En el exterior también se vio una baja participación de electores de apenas 31%. Llama la atención el bajo nivel de votos, toda vez que los comicios en las representaciones diplomáticas del país duraron una semana. Ayer domingo se realizaron las elecciones para la primera vuelta en Colombia. Por ello vamos a hacer un breve análisis sobre estos comicios. Ya se encuentra con nosotros el abogado y politólogo colombiano y exministro del Interior, Juan Fernando Londoño. Aquí le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial a todo el equipo del Jurado Nacional de Elecciones y a toda la audiencia. Una pequeña aclaración. Soy ex viceministro, no exministro. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Bueno, habiendo ganado las elecciones en primera vuelta, o obteniendo su pase, mejor dicho, para la segunda vuelta, con alrededor del 40%, ¿por qué no llegó a crecer más Gustavo Petro cuando se veía incluso de que podía pasar a la primera vuelta? Bueno, realmente las encuestas nunca mostraron a Gustavo Petro ganando en primera vuelta. Él, junto con su equipo, trató de generar una dinámica para que la gente votara en primera vuelta y poder obtener en primera vuelta la victoria. Infortunadamente para él y su equipo no lo han logrado, porque justamente lo que temían es el escenario al cual se van a enfrentar. ¿Qué escenario van a enfrentar? Un candidato outsider con 28%, que posiblemente va a tener el apoyo de los otros candidatos, especialmente de Federico Gutiérrez y sus votantes, y con lo cual estaría Petro en desventaja frente a este nuevo candidato en la segunda vuelta. Entonces, justamente ellos querían promover una victoria en primera vuelta para evitar el escenario que van a tener que enfrentar, y es estar en desventaja en la segunda vuelta electoral. En eso entonces le pregunto, ¿cuáles fueron las razones del crecimiento acelerado del señor Hernández, cuando incluso en la última temporada, en la última campaña, mejor dicho, se llegó a subir más en las encuestas? Sí, al igual que en otras elecciones, como por ejemplo ocurrió en Perú con Castillo, que fue creciendo rápidamente en las últimas semanas, el ingeniero Hernández también ha tenido un crecimiento muy fuerte, básicamente a partir de captar el descontento que existe, sobre todo con la clase política. El ingeniero Hernández se muestra como un hombre que lucha contra la corrupción, que no hace pactos con los políticos, y eso le genera, digamos, suficiente caudal para recoger el descontento ciudadano que existe con la clase política. En nuestros países
hacer campaña contra los políticos es rentable y el ingeniero Hernández ha mostrado que ha logrado capitalizar ese descontento ciudadano para ubicarse en segunda vuelta. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Federico Gutiérrez no pudo pasar a la segunda vuelta cuando se veía que era el favorito que podía enfrentar a Petro? Sí, Federico Gutiérrez nunca tuvo una campaña que pudiera, digámoslo así, conectar con las principales demandas de los colombianos. Las principales demandas de los colombianos tienen que ver con el cambio, con la lucha anticorrupción y con la lucha contra la desigualdad. Gutiérrez todo el tiempo se presentó como un candidato del establecimiento, del statu quo. Sus ofertas electorales eran bastante pobres en términos de ofrecer un cambio para Colombia, y eso explica que al final del día, pues los votantes hayan preferido a Hernández como oferta de cambio que a Gutiérrez, que veían como la oferta de continuidad por parte del establecimiento. ¿Cuál es el perfil entonces del electorado del señor Hernández? Bueno, básicamente él recoge un voto antiestablecimiento, gente que está muy descontenta de la situación, que rechaza profundamente la corrupción existente en Colombia y que creen que una persona que simplemente diga que va a luchar contra la corrupción y no va a hacer pactos con los políticos es suficiente para garantizarles que efectivamente va a poner un tate quieto, una barrera a esa clase política tradicional. Entonces, básicamente el electorado de Hernández es un electorado antiestablecimiento, antipolítica y que rechaza fuertemente la corrupción en Colombia. Y en el caso de Petro, ¿cuál es el perfil de los votantes a nivel, por ejemplo, socioeconómico, territorial, de edad, grupos de edad? Sí, el votante de Gustavo Petro es una persona inconforme también, pero especialmente inconforme en materia de equidad social. Son personas que quieren hacer un cambio en materia económica, construir un país más igualitario, más incluyente, y eso es lo que ha motivado, digamos, tener por primera vez a un candidato de izquierda como primero en la primera vuelta electoral. Gustavo Petro ayer obtuvo, recordémoslo, 40% de los votos, mientras que Hernández obtuvo el 28%. El problema para Gustavo Petro es que tiene poca capacidad, poco espacio de crecer de cara a una segunda vuelta. No se observa, digamos, un grupo de votantes de centro o indecisos que puedan cambiar la decisión. Y por el contrario, Hernández tiene la ventaja de poder fácilmente recoger el 24% de los votantes que obtuvo Federico Gutiérrez, que en todo caso son personas que consideran a Petro una alternativa no viable para el país. Entonces, el escenario para segunda vuelta es mucho más complicado para Gustavo Petro de lo que es para el ingeniero Hernández, pero estamos ante un electorado que está mostrando gran independencia, autonomía y volatilidad, así que nada está escrito de cara a segunda vuelta. Como sabemos, los colombianos, su voto es voluntario, ¿no? Alrededor de la mitad de colombianos no vota, pero este panorama podría cambiar en la segunda vuelta. Entonces, ¿cree usted que se distribuirá ese voto entre los dos candidatos? Normalmente el voto para la segunda vuelta, especialmente si es una elección reñida, puede aumentar fácilmente alrededor de un 5%. La última ocasión en que tuvimos una votación reñida que un candidato logró remontar para la segunda vuelta fue con Andrés Pastrana en 1998, que logró ganarle a Horacio Serpa en una elección muy reñida. En el 2014 también se había presentado el caso del presidente Juan Manuel Santos, que quedó de segundo frente a Oscar Iván Zuluaga y logró remontar. Entonces, no está nada escrito. Los votantes, insisto, han demostrado una gran independencia, una gran autonomía y, por lo tanto, no tenemos
claro, digamos, cuál sea su comportamiento de cara a la segunda vuelta. Lo que sí es cierto es que el ingeniero Hernández arranca como el favorito para ganar las elecciones en segunda vuelta hoy por hoy en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Yo le agradezco por haber estado con nosotros en JN Noticias. Ha sido un gusto participar en esta sesión con ustedes. Un abrazo. Muy bien, gracias a usted. Muy bien, y ahora hemos culminado el programa. Gracias por acompañarnos. Para más información, sintonice el canal 516 de Movistar, las redes de JN Noticias y la señal en nuestros canales aliados. Lo dejamos con información de las oficinas desconcentradas de Madre de Dios.